Los paradigmas de la programación son amplios y diversos. Hoy vamos a analizar los más destacados: la programación funcional y la programación lógica, comparándolos con la programación orientada a objetos. En primera vista, para que estemos todos en la misma página, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo o patrón que define una forma de hacer algo. En este caso, un enfoque o un estilo de programación que establece cómo se estructura u organiza el código. Por lo tanto, para llevar a cabo un paradigma, tú tienes que tener muy bien claro lo que vas a hacer o realizar durante dicho acto de la programación. El mundo de la programación ofrece una amplia gama de paradigmas, cada uno con sus propias características, ventajas y desventajas. La programación lógica es un paradigma de programación en el que se utiliza la lógica formal para expresar algoritmos y resolver problemas, en lugar de especificar cómo se debe realizar una tarea, como en la programación imperativa. Se describe que se debe ser verdadero para que la solución sea correcta. Ventajas en la programación lógica: claridad y eficiencia en la representación del conocimiento, lo cual es muy esencial para la programación. Optimización de la resolución de problemas, lo cual vuelve, mientras menos líneas de código estemos usando, vuelve todo más fácil. Facilidad de integración y automatización. Ahora, ya que hablamos de sus ventajas, tenemos que hablar de sus desventajas. Desafíos en la adopción y el rendimiento. Curva de aprendizaje empinada. Es muy complejo y tiene nombres demasiado especificados para ciertas cosas. Problema de rendimiento en tiempo real, limitaciones en amplicidad y escalabilidad, uso restringido de contextos específicos, dificultades de integración con tecnologías modernas. Mantenimiento del código tiene que ser constante, lo cual lo vuelve muy difícil de mantener. Limitaciones en la expresividad para ciertos tipos de problemas. Ahora, lo que viene siendo las ampliaciones de la programación lógica vienen sistemas expertos, diagnóstico médico en sistemas de reconocimiento o el sistema de recomendaciones, inteligencia artificial, procesamientos de lenguaje natural y planificación automática, bases de datos deductivas, combinación de bases de datos con interferencia lógica, verificación y validación de software, verificación formal del software, automatización y robótica, planificación y toma de decisiones basadas en reglas lógicas. También tenemos los lenguajes asociados con la programación lógica, los cuales son bastante numerosos, como pueden ser el Prolog, el Datalog, el Answer Set Programming o ASP, el Mercury, el Eclipse, y tenemos la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que organiza el software en objetos que representan entidades del mundo real y sus interacciones. Los objetos contienen datos, los cuales son atributos, y métodos, los cuales son funciones, que operan sobre datos. Las ventajas de la programación orientada a objetos son la modularidad, facilidad, la organización del código en utilidades manejables y reutilizables. Las clases y objetos pueden ser reutilizados en diferentes partes del programa y en diferentes proyectos. La escalabilidad, facilidad de aplicación de aplicaciones grandes y complejas. Facilidad de mantenimiento. El código modular y encapsulado es más fácil de mantener y actualizar. El modelado del mundo real permite una representación natural de entidades y relaciones del mundo real, lo cual lo vuelve mucho más fácil. Ahora, las desventajas, que son las más vistas, son la complejidad. Puede añadir complejidad innecesaria para problemas sencillos, lo cual puede llegar a verse muy atareado para ciertos casos. Rendimiento: puede ser menos eficiente en términos de rendimiento debido a la sobrecarga de los objetos. Curva de aprendizaje: puede ser difícil aprender para principiantes debido a conceptos como herencia, poliformismo y encapsulación. La rigidez: el diseño basado en clases puede ser menos flexible en algunos casos comparados con los otros paradigmas. Aplicaciones de la programación orientada a objetos: desarrollo de software comercial, aplicaciones empresariales, sistemas de gestión, desarrollo web, aplicaciones web, servicios web, desarrollo de juegos, diseño de personajes, objetos y escenarios, sistemas embebidos, controladores y sistemas integrados. Ahora, los lenguajes más asociados a la programación orientada a objetos vienen siendo Java, C++, Python, C# o Ruby.
Después de haber explorado la programación lógica, es momento de sumergirnos en otro paradigma fundamental en el desarrollo de software. La programación funcional es un paradigma de programación que se centra en la construcción de software mediante la composición de funciones puras. Estas funciones evitan el estado mutable y los efectos secundarios, centrándose en recibir datos de entrada y producir salidas sin modificar el estado del sistema. Pero para entender mejor este paradigma, veamos sus fundamentos esenciales. Funciones puras. Las funciones puras determinan su salida únicamente a partir de sus entradas, sin efectos secundarios. Inmutabilidad. Las estructuras de datos no se pueden modificar una vez creadas, promoviendo la consistencia. Evaluación perezosa. Las expresiones se evalúan solo cuando se necesitan, optimizando el rendimiento. Funciones de primera clase y de orden superior. Las funciones se pueden pasar como argumentos, retornar como resultados y almacenar en estructuras de datos. Las funciones de orden superior operan sobre otras funciones. Y composición de funciones. Permite crear funciones complejas a partir de funciones más simples. Algunas de las características clave que distinguen a la programación funcional son: declaratividad. Describe qué se quiere lograr sin especificar cómo hacerlo. Transparencia referencial. Los valores de las funciones se pueden cambiar sin alterar el comportamiento del programa. Funciones puras. Minimizan o eliminan los efectos secundarios, facilitando la prueba y el razonamiento del código. Como todos los paradigmas, este comprende una serie de ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos encontrar facilidad para el razonamiento. Las funciones puras y la inmutabilidad hacen que el código sea más predecible y fácil de razonar. Mayor concurrencia. La ausencia de estado mutable facilita la concurrencia y paralelismo. Menor mantenimiento, gracias a que tienden a ser más modulares y por ende más fáciles de mantener y extender. Reutilización de código. La composición de funciones y la capacidad de tratar a las funciones como ciudadanos de primera clase promueven la reutilización de código. Pese a todo esto, podríamos encontrar algunas de las siguientes desventajas. La curva de aprendizaje. Este paradigma puede ser difícil de aprender para aquellos acostumbrados a otro tipo de paradigmas, como el orientado a objetos. El rendimiento. En algunos casos, la evaluación perezosa y la creación de estructuras de datos inmutables pueden introducir sobrecargas en los programas. La disponibilidad de bibliotecas y herramientas. Aunque esto está cambiando, históricamente ha habido menos bibliotecas y herramientas para lenguajes funcionales en comparación con otro tipo de lenguajes. Al comparar el paradigma de la programación orientada a objetos con la funcional, podemos encontrar las siguientes diferencias. Modularidad y abstracción. Si bien ambos paradigmas la promueven, lo hacen de manera diferente. La programación orientada a objetos utiliza objetos y clases que tienen estado y comportamiento. La lógica del programa se distribuye entre los métodos de estos objetos, mientras que la programación funcional utiliza funciones y crea composiciones, las cuales describen qué se quiere lograr sin especificar cómo hacerlo. Evaluación. En la programación funcional, la evaluación es perezosa, donde las expresiones no se evalúan hasta que son necesarias. Por otro lado, la evaluación en la programación orientada a objetos es generalmente estricta, lo que significa que las expresiones se evalúan tan pronto como son encontradas. Flexibilidad y polimorfismo. Mientras que la programación funcional utiliza funciones de orden superior y la composición para lograr flexibilidad, la programación orientada a objetos utiliza la herencia y el polimorfismo. Los objetos tienden a ser mutables, lo que significa que su estado puede cambiar a lo largo de su vida. Composición de funciones. La programación funcional crea funciones complejas combinando funciones simples. En cambio, en la orientada a objetos, la composición se logra mediante la invocación de métodos dentro de otros métodos. Este paradigma es adecuado para una variedad de aplicaciones, como pueden ser el procesamiento de datos y análisis, donde se valora la inmutabilidad y las funciones puras, las aplicaciones concurrentes y paralelas, debido a la facilidad de evitar el estado compartido. También se aplica para el desarrollo de compiladores e interpretadores. Lenguajes como Haskell son utilizados para diseñar y desarrollar este tipo de programas. También favorece el desarrollo de sistemas críticos, donde la previsibilidad y la ausencia de efectos secundarios son cruciales.
Algunos de los lenguajes de la programación funcional más sonados son Haskell, conocido por su fuerte tipado estático. Fue diseñado para permitir la programación declarativa. Es utilizado para proyectos que requieren un alto nivel de seguridad y concurrencia, gracias a sus características que facilitan la escritura de código robusto y su mantención. Lisp es conocido por su sintaxis basada en paréntesis y su fuerte apoyo a la programación funcional y manipulación simbólica. Las listas son su principal estructura de datos. Scala es un lenguaje de propósito general que combina características de la programación orientada a objetos y la programación funcional, diseñado para permitir a los desarrolladores escribir programas de manera más eficiente. Se utiliza ampliamente en aplicaciones de backend, procesamientos de datos y sistemas distribuidos, debido a su capacidad para manejar de manera efectiva la concurrencia y la paralelización. Erlang es conocido por su uso en sistemas de telecomunicaciones y su modelo de concurrencia, diseñado para construir sistemas distribuidos altamente disponibles y tolerantes a fallos. Los programas en Erlang son escritos como conjuntos de procesos que se comunican mediante el paso de mensajes, lo que facilita el desarrollo de aplicaciones escalables y resilientes. F# es un multiparadigma que forma parte del ecosistema .NET. Está diseñado para permitir una combinación fluida de estilos de programación funcional orientada a objetos e imperativa. Permite a los desarrolladores escribir código más expresivo y robusto, aprovechando la potencia y flexibilidad del .NET Framework y su amplia biblioteca de clases. Las implicaciones de este tipo de paradigma involucran mayor seguridad y confiabilidad, facilidad de prueba y depuración, buena concurrencia y paralelismo, mantenibilidad y evolución del código a uno más claro y conciso. La adopción en la industria, la inserción en la educación y la formación, su aplicación en fintech y ciencia de datos, la innovación en nuevos lenguajes y herramientas, y las nuevas características integradas en lenguajes existentes impulsan el desarrollo de este tipo de paradigma para favorecer en el futuro su implementación en el desarrollo de software.